Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el programa Conversatorio Virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como extensión universitaria de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de la cual es egresado nuestro invitado de hoy, el profesor Gabriel Hernández Villarreal, profesor distinguido de la asignatura en la Universidad del Rosario en Bogotá, ha sido su decano, publicista importante, expresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal Capítulo Bogotá, conjuez de la Corte, un cargo muy importante para un abogado en ejercicio, y además un abogado que litiga en los tribunales y en sedes arbitrales. Acaba de publicar un libro sobre las medidas atípicas o innominadas en el Código General del Proceso, en las cuales hay algunas críticas importantes, reflexiones importantes desde la óptica del garantismo procesal, y eso es la razón por la cual hoy lo estamos convocando para hablar del tema. Hola Gabriel, bienvenido al programa, muchas gracias por tu presencia acá. Queremos conversar sobre el tema de tu especialidad, medidas atípicas, y voy a pedirte que, como esto llega a mucha gente, lo más docentemente posible que lo que podamos hacerlo, expliquemos qué es una cautela, qué son las atipicidades, etcétera, ¿no? Bienvenido y estás en tu casa. Te escuchamos con toda atención. Muchas gracias, doctor Adolfo. Muy buena tarde y muchas gracias por su generosa y amable invitación para participar en este conversatorio. Es de todos conocido que la medida cautelar por esencia tiene como finalidad garantizar los efectos de la sentencia futura que se ha de emitir en el marco del respectivo proceso judicial. Dentro de ese cúmulo de medidas cautelares, algunas son ya definidas por el legislador, las denominadas típicas o nominadas, y otras, por el contrario, quedan a discreción dependiendo de la circunstancia del caso, lo que da lugar a la nomenclatura de atípicas o innominadas. Estas últimas no son novedosas y no lo son tampoco en el ordenamiento jurídico colombiano. Ya estaban previstas de antaño. En consecuencia, las observaciones que yo tengo que hacerle a este instituto del proceso no son en razón a que se hayan consagrado en la legislación, porque no ofrecen novedad, sino frente al hecho de que se hayan extendido para absolutamente todos los procesos civiles de índole declarativa, porque como resultado de su entronización se convirtieron en un factor de incertidumbre, de inseguridad jurídica, por un lado, y muchas veces de dominio de una parte frente a la otra, dependiendo del tipo de cautela que adopte el juzgador. Como lo veremos a lo largo de esta charla, habrá casos en que pueda ilustrar yo cómo se ha presentado en la práctica el manejo de la cautela y por qué razón afirmo que da pie para que se rompa la imparcialidad que es inherente al trámite de cualquier Oye, proceso. Gabriel, ¿dónde aparecen normativamente en Colombia? ¿En qué código, en qué lugar? La medida cautelar atípica o innominada está consagrada en el artículo 590, numeral primero, literal C, del Código General del Proceso. Ya lo había dicho, doctor Adolfo, fue consagrada de manera extensiva para toda clase de procesos declarativos de índole civil. ¿Pero no estaba en el Código Civil anterior eso? Desde luego, estaba prevista ya para unos determinados asuntos. Por ejemplo, la contemplaba el Código Civil de 1873, cuando al referirse a aquellos procesos en los que se hace valer la pretensión reivindicatoria, consagra como medida cautelar la atípica o innominada. También estaba prevista en leyes como la Ley 446 del 98, que regulaba las acciones populares, o en los procesos por competencia desleal, o en asuntos de familia relacionados con la interdicción del en esa época denominado demente o sordo, interdicto por demencia o por sordomudez. Pero estaba restringida igualmente, doctor Adolfo, a lo sumo a 5 o 6 procesos. Lo que hizo el Código General del Proceso fue ampliarla para absolutamente toda clase de proceso declarativo de carácter civil, con lo cual además terminó dándole la estocada de muerte a otro instituto que quería entronizarse en Colombia, que es el de la conciliación extrajudicial en derecho. ¿Y por qué lo hizo?
porque uno de los casos en los que se puede prescindir de la conciliación extrajudicial en derecho es cuando se solicitan medidas cautelares. Y resulta que ahora siempre será posible solicitar medidas cautelares en cualquier proceso declarativo de carácter civil, porque o procederán las medidas cautelares típicas o nominadas que previó el legislador, o en su defecto procederán las atípicas o innominadas. Pero como siempre se abrirá paso la pretensión cautelar, siempre se podrá prescindir de la conciliación extrajudicial del derecho. Oye, ¿cuáles son las medidas típicas o nominadas en tu código? En lo que concierne a las declarativas de carácter civil, una vez más debo volver al texto del artículo 590. El artículo 590 tiene 2 numerales y el primer numeral tiene 3 literales. Y básicamente nos dicen que en los procesos declarativos de carácter civil, en los que se ventilen pretensiones que versen sobre dominio u otro derecho real principal, como consecuencia de una pretensión directa o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes, se podrá solicitar desde la formulación de la demanda como medida cautelar típica la inscripción de esa demanda. Y si la pretensión versa sobre dominio u otro derecho real principal, pero no involucra bienes sujetos a registro, la medida cautelar típica que se podrá solicitar desde el momento en que se promueve la demanda será el secuestro autónomo de bienes. Esa es la medida cautelar típica o nominada prevista en la letra A del numeral primero del artículo 590. El artículo 590 también prevé en el numeral B como medida cautelar típica la inscripción de la demanda. Ahora, se preguntará al auditorio, pero usted nos acaba de decir, señor, que la inscripción de la demanda es cuando la demanda versa sobre dominio u otro derecho real principal. Lo que pasa es que el legislador colombiano dotó a los justiciables de 2 medidas cautelares de idéntico tenor, pero bajo supuestos distintos. El idéntico tenor es la inscripción de la demanda. Los supuestos distintos son que con base en la letra A del numeral primero del 590, la inscripción de la demanda se abre paso cuando dicha demanda versa sobre dominio u otro derecho real principal. Es decir, cuando como consecuencia del proferimiento de la sentencia va a haber una mutación en el derecho de dominio de los bienes involucrados en la controversia. Lo típico, lo ordinario, lo cotidiano, una resolución de contrato de compraventa, una nulidad, una declaratoria de simulación, etc. En cambio, la otra medida cautelar, que es exactamente la misma desde el punto de vista de su nombre, que es inscripción de demanda, pero que prevé la letra B del mismo numeral primero, tiene un supuesto completamente diverso al anterior, y es que aquí estemos en presencia de un proceso por responsabilidad civil contractual o extracontractual en el que a las pretensiones puramente declarativas se acumule una de condena relacionada con la indemnización de perjuicios. Entonces, en este caso, este último caso que acabo de citar, también es viable solicitar la medida cautelar de inscripción de demanda, aun cuando no verse sobre el dominio, pero siempre y cuando, repito, haya una pretensión indemnizatoria relacionada con un reclamo de esta naturaleza. A ver, Gabriel, la primera es clásica, antiquísima, está en todas partes, ¿no? Tiene por efecto hacer extensivo a la sentencia que eventualmente se dicte en el proceso al tercero que aparezca como nuevo comprador, propietario, poseedor, etc. Es decir, hacer que nadie pueda alegar buena fe frente al resultado de una sentencia eventual. La inscripción litigiosa de un bien inmueble, cuando hay acciones que versan sobre su propiedad, posesión, etc., tiene sentido para extender los efectos de la eventual sentencia a eventuales terceros que sean compradores de esto. Nadie va a poder comprar sino en las condiciones que está en la casa en su momento. Pero ¿cuál es el sentido de esto, una demanda indemnizatoria? ¿Le extendemos a quién los efectos de la sentencia declarativa de responsabilidad? Sí, claro. Por supuesto, por supuesto. La medida cautelar de inscripción de demanda, cuando se pide con estribo en la letra A, en el ejemplo que usted acaba de indicar,
que verse sobre dominio u otro derecho real principal, lo que busca es que una vez dictada la sentencia que acoja la pretensión del actor, éste pueda haber satisfecho su derecho, podríamos emplear la expresión y haciendo una analogía con los procesos ejecutivos, in natura, porque lo que él busca es eso, que dictada la sentencia que declare la resolución del contrato de compraventa o su nulidad o la simulación, ese bien ingrese nuevamente a su patrimonio, si él había sido verbi gracia al vendedor, o ingrese al patrimonio del causante, si por ejemplo se hizo valer una pretensión para que quedara sin efecto un contrato simulado. Y es de esa manera como se satisface el derecho de quien incoó la respectiva demanda. Pero la medida cautelar de inscripción de demanda, con base en la letra B, lo que busca es garantizar el pago de los eventuales perjuicios que le sean reconocidos al actor en la respectiva sentencia. Entonces, por eso es que la medida cautelar con base en la letra B recaerá sobre un bien distinto al que esté envuelto en la controversia, o puede no haber bien envuelto en la controversia, que estando a nombre del demandado esté sujeto a registro. Por ejemplo, para ilustrar bien este punto, si yo voy atravesando una vía y un vehículo me arrolla y como resultado de eso sufro un daño y luego busco la indemnización del perjuicio derivado de ese daño, pues promuevo un proceso por responsabilidad civil extracontractual. Ahí es claro que la demanda no tiene nada que ver con dominio u otro hecho real principal. Es decir, independientemente de que al final acojan o no mis pretensiones, no se va a alterar el derecho de dominio de ningún bien concreto porque eso no es lo que está en disputa. Pero aún así yo puedo solicitar como medida cautelar típica la de la inscripción de la demanda sobre cualquier bien que tenga ese demandado mío, ese causante del daño, buscando que, dictada la sentencia que acoja mis pretensiones, yo pueda solicitar a continuación y como complemento de la anterior medida el embargo y secuestro del bien sobre el cual había recaído previamente la inscripción de la demanda. Pero es una pretensión indemnizatoria. Eso es lo que busca esta segunda cautela. A ver, eso nosotros lo llamamos embargo preventivo, ¿no es cierto? Tenemos el mismo efecto. Yo con mi embargo preventivo, sin dar noticia de la existencia de deuda, sin apariencia de buen derecho y solo contra una contracautela, yo trabo un embargo sobre cualquier bien del demandado. Está discutido si en las medidas estas de responsabilidad contractual yo puedo hacerlo, porque precisamente no tengo derecho todavía, a raíz de que la sentencia que se dicte en el pleito va a ser una sentencia constitutiva. Además de declarativa, será constitutiva de acreedor o de deudor. Por tanto, es lo mismo, pero no es lo mismo. La verdad es que es una buena medida esta, lo estoy descubriendo en este momento. Toda vez que la víctima de un accidente de tránsito no podría trabar embargos preventivos en mi derecho contra el presunto victimario, porque no tiene derecho pendiente todavía. Cuando lo tenga, recién podrá hacerlo. Por tanto, es una medida previa a un embargo preventivo. Me gusta la medida, la entendí. Gracias. Sigamos. Otra medida típica. Bueno, dentro de las medidas cautelares de los procesos declarativos de estirpe civil, las típicas que prevé el 590, que hemos venido haciendo referencia, son esas dos. La inscripción de la demanda con base en la letra A o en su defecto el secuestro autónomo del bien y la otra opción es la inscripción de la demanda en los procesos por responsabilidad civil contractual o extracontractual si se acumula la pretensión de carácter indemnizatorio. ¿Ustedes tienen una prohibición de innovar, por ejemplo? ¿Tienen prohibición de innovar como medida cautelar? Sí, está consagrada en el Código Civil, está prevista en el Código Civil, no está curiosamente señalada en el Código General del Proceso,
y consiste fundamentalmente en lo que me imagino de ordinario ocurre en todos nuestros sistemas legales de nuestros países, y es evitar que se siga construyendo una obra nueva en perjuicio o en falta de consentimiento del actor. Esa es una medida cautelar típica y además nominada, pero que la consagra directamente el Código Civil. Pero también puedo prohibir contratar, por ejemplo. Puedo prohibir disponer. En la medida que yo estoy hablando de mi código, prohíbo cierta actividad definitivamente, con cautelas, por supuesto, con contracautela. Pero la típica es la prohibición de innovar, que en la Argentina está en todos los códigos, como tal, procesal. No solamente en el caso que me acabas de plantear, en cualquier caso. Me están levantando una pared, me están corriendo un alambrado, párelo. Vamos a discutir sobre la situación de hecho actual, no sobre la que usted va a cambiar. Con lo cual evito que me avance por las vías de hecho en la creación de un derecho y yo tenga que discutirlo ahora demeritado el propio mío. Lo discuto desde abajo, le tiro maicitos al tipo que está sentado en el caballo de bronce arriba de la estatua. Esa medida ustedes no la tienen, por lo que estoy viendo. Y es raro, ¿no es cierto? Habría que pedirla, doctor Adolfo, pero con fundamento en la innominada o atípica. Porque para un proceso declarativo, cuando es de naturaleza civil, las típicas son las que acabo de mencionar, las que están consagradas en esos dos primeros literales del primer numeral. Bueno, vamos ahora, ¿cuáles serían atípicas? Como lo prevé la letra C del numeral primero del 590, cualquier otra, que dada la circunstancia del caso, considere primero el peticionario, que es la que la solicita, y en su lugar el juez, que es quien la decreta, resulte ser la idónea para proteger el derecho en disputa o la situación controvertida. Entonces, cualquier otra medida distinta a las que acabo de mencionar para los procesos declarativos de carácter civil, está claro, ¿no? Que el juez estime conveniente para el caso y a solicitud de la parte actual. Oye, pero con esa redacción y esa interpretación se cuelan las antiquísimamente prohibidas medidas innovativas. Yo te cuento lo que pasa en la Argentina y el resto de América. Desde siempre acá existió la prohibición de innovar. Prohibición de innovar, que es una medida cautelar típica para nosotros, que exige, además del bonus fumus iuri y además de la apariencia del buen derecho y de la contracautela, que haya una demanda instaurada ya. No puede hacerse preventivamente antes de una demanda como a las otras, porque queremos saber cuál es la posición definitiva adoptada por el actor en el escrito de demanda. Pero yo puedo parar una obra, sí, lo que no puedo es innovar. Yo estoy prohibiendo, lo que lo puedo hacer es ordenar la innovación, puedo prohibirla, pero no ordenarla. Esto ocurrió así, cuando, históricamente, que la gente en general no lo sabe, cuando yo tengo un vecino que me está levantando una pared, por ejemplo, sobre un terreno que no es la medianera exacta, yo después le digo, mire, está levantando un terreno, una pared sobre mi terreno. Párelo, prohíbale innovar en lo que está haciendo. Yo quiero que dejen las cosas como estaban antes de esto. Entre que yo voy al juez y el juez lo ordena y llega el oficial de justicia con el mandamiento, el hombre levantó la pared. Y entonces ahora, como llega tarde la orden del juez, porque el hombre se avivó y terminó lo que yo quería prohibirle que innovara, el juez ordena que baje la pared. En lugar de prohibirle la innovación, le dice, bájela. Y esto se tomó hace muchos años como una medida innovativa posterior a una prohibición de innovar, como la consecuencia de haberse adelantado lo que se quería prohibir. En el año 62, el doctor Remundín, Ricardo Remundín, un prócer procesalista de Salta, Argentina, escribió un libro
llamó la medida innovativa, en un congreso de derecho procesal prohijo que eso se adoptara en la ley. Y los procesalistas serios de entonces, que eran todos, se opusieron porque por la vía de la medida innovativa se cuela ahora un anticipo de sentencia, que debe estar ocurriendo en Colombia. Y eso nunca, nunca fue, hasta hace poco tiempo, usted sabe, con las impresiones de los activistas, esto se ha logrado como medida cautelar en algunos ordenamientos. Pero nosotros tenemos muy claro que una medida innovativa lo que está haciendo es adelantar el resultado de la sentencia, por tanto, de cautelar nada, sin la presencia previa, sin el día de audiencia del demandado que va a sufrir sus efectos. Me imagino que eso será lo que me vas a contar ahora. Que ustedes... Pues doctor Adolfo, cuando se trata de la medida cautelar de prohibición de innovar, está prevista en el Código Civil y que corresponde a todo lo que consagran nuestros estatutos, en el sentido de evitar que mientras se ventila la causa, en el interregno se vaya construyendo esa obra nueva, es claro que ella tiene una connotación de obligación de no hacer, no haga, no ejecute ese hecho a la espera de que se dilucide lo que es objeto de controversia. Nosotros no tenemos en el Código General del Proceso la medida de, la segunda que usted mencionaba, la de innovar. Es decir, y si resulta que ya ejecutó, si ya levantó la pared más allá de lo que estaba presupuestado, puedo solicitarle yo al juez que disponga que mientras se resuelve este asunto y como medida cautelar, entonces vuelvan a quedar las cosas en el estado en que se encontraban. Como medida cautelar típica o nominada, no está prevista en el Código General del Proceso. No obstante, primero, en un caso como ese, no sería extrañar que el demandante buscara una resolución en ese sentido, pero para ese efecto tendría que echar mano de la medida cautelar atípica o innominada, si está ventilando el asunto por la cuerda que gobierna el Código General del Proceso. Pero resulta que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sí existe una expresa disposición en donde se habla de que las medidas cautelares tendrán por objeto, entre muchas otras cosas, no solo lograr el cumplimiento de obligaciones de no hacer, sino también de hacer. En consecuencia, si nosotros nos vamos al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, si dirigimos la mirada hacia ese estatuto, podremos colegir que allá sí está previsto como típica lo que consideran, lo que manejan en Argentina ustedes, de prohibición, de orden de innovar, porque eso equivaldría a una obligación de hacer. Está muy claro, pero el Código General de Proceso no lo tiene para cualquier otra cosa. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada lo echa al gerente porque dice que es ladrón. Ese gerente hoy pide una medida innovativa donde está permitida y lo repone la justicia. Lo pone al gato de despensero. Mira, esto ocurrió históricamente en la Argentina con un caso que fue muy, creo que yo te lo he contado alguna vez, ¿no? Caso Bortulé, que está en todas las colecciones jurisprudenciales. En una carrera de caballos, hay un jockey muy prestigioso de apellido Bortulé, que está corriendo con un látigo en la mano, el látigo se lleva siempre colgado así, él lo tenía al revés, lo tenía así, y cuando le están por pasar, pega un latigazo para fustigar el anca de su propio caballo, y el látigo le pega en la cara al jockey que lo viene pasando. Eso es que el jockey levanta el caballo y gana Bortulé. Cuando esto va ahora a hacer la denuncia correspondiente al comisariato, en la comisión de carreras del hipódromo, el jockey lo descalifican a Bortulé y le ponen una suspensión
de mucho tiempo, de un año, supongamos, por lo que había hecho que era gravísimo. Y él va a la justicia y pide que mientras se discute si pueden o no suspenderlo, siga corriendo. Y la justicia lo hizo. Y él hizo pito catalán, porque siempre siguió corriendo. Una vez que está puesta la medida, ahora la medida se dilata y nunca se llega a sentencia en el principal. Con lo cual, nunca se supo si el código tenía o no derecho a la medida. Y eso se abusa. Que será vos estás criticando severamente allí, ¿no? Es el abuso abogadil de esto, porque se obtienen resultados inmediatos de fondo, socapa de que hay una cautela en la audiencia previa. Claro, doctor Adolfo. Claro, doctor Adolfo, coincide lo que ha de ser objeto de la decisión de fondo con lo que es materia de la cautela que se toma al inicio del proceso, con lo cual la tramitación del proceso se torna inane, porque ya para qué, el actor logró su cometido. Eso ocurre todos los días, pero todos los días aquí en Colombia. Lo vemos y lo vimos, por ejemplo, cuando una persona elegida por elección popular fue objeto de investigación por parte de la Procuraduría estimó que había cometido una serie de impropiedades que daban lugar a su destitución y pidió como medida cautelar entonces, primero, que no lo suspendieran del cargo. Luego seguía, mientras se resolvía la causa, fungiendo como alcalde. Y segundo, que tampoco le sancionaran con la privación de los derechos políticos. Y esas fueron las medidas cautelares. Pero si esas son las medidas cautelares, entonces, ¿cuál era el objeto del proceso? Si al fin de cuentas eso es lo que debió haber sido resuelto en la respectiva sentencia. En el campo del derecho que se regula bajo la ley 1564-2012, el Código del Proceso, es decir, en los procesos civiles, este tipo de medidas que hemos comentado aquí por vía de ejemplo, se pedirían, pero con base en el concepto de medida cautelar atípica o innominada. En cambio, en las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, podría incluso pedirse como medida cautelar típica, porque allá sí está previsto, como ya lo dije hace un momento, que éstas tengan por objeto no solo obligaciones de no hacer, sino también obligaciones de hacer. Oye, a los jueces les encanta, a los jueces activistas les encanta esta medida, ¿no? Porque en mi experiencia abogadil se está prostituyendo el derecho con esto. Hemos dejado el proceso de lado, porque en vía cautelar se resuelve todo sin la audiencia previa que tanto dolor, sangre, sudor y lágrimas le causó a la humanidad conseguir, ¿no? En el día previo, el día en el tribunal. Lo estamos sufriendo. Esas serán sus críticas garantistas, esas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? No, por supuesto, doctor, es algo frente a lo cual yo discrepo conceptualmente, porque primero se desnaturaliza el instituto de las medidas cautelares, porque al final no termina garantizando los efectos del fallo, como es lo que se prevé siempre y por su esencia, sino por lo contrario, anticipándolo. Pero además, porque viola o desconoce unas carísimas garantías que tenemos nosotros. Y es que para, por ejemplo, decretar una medida cautelar atípica o innominada, la ley colombiana exige una serie de presupuestos que, buscando evitar que la cautela responda a un capricho o a una respuesta emocional del juzgador, curiosamente produce el efecto, la imparcialidad de ese juzgador. Y me explico. El artículo 590 nuestro dice, mire, para que usted, señor juez, pueda decretar la medida cautelar atípica o innominada, tiene que verificar, la norma dice apreciar, primero, la legitimación o el interés, pero doctor Adolfo, la legitimación o el interés de las partes. Es decir, que el juez en el acto en que califica la demanda y aparte de eso analiza si hay lugar o no a decretar la cautela que le están pidiendo, ya anticipa de una vez
si hay legitimación o interés, no solo de la parte actora, quien pide la cautela, sino del demandado también, porque dice de la legitimación o el interés de las partes. Entonces, imaginémonos esa situación. Cuando llega el demandado al proceso, si él quisiera, dentro de sus múltiples mecanismos de defensa, alegar que no hay legitimación en causa por pasiva respecto de él como demandado, el juez le va a decir, no señor, es que yo ya analicé esa circunstancia cuando al responder la petición que me hizo su oponente, es decir, el demandante, concluí que sí había, y porque concluí que sí había legitimación en causa por pasiva, es que accedí a decretar la medida cautelar típica uninominada. Por supuesto que ese demandado puede controvertir el auto que decretó la medida cautelar, pero primero el término es muy exiguo, porque tiene que hacerlo dentro del término de ejecutoria una vez que ha sido notificado, es decir, dentro de los 3 días siguientes. Y segundo, derrumbar toda una construcción jurídica teórica que hizo el juez cuando decretó la medida cautelar por vía de un recurso no es que resulte imposible, pero es una tarea heroica, titánica. Pero no solo, doctor Adolfo, debe verificar el demandante, el juez, ante la solicitud de medida cautelar atípica, la legitimación o el interés de las partes, sino además la amenaza o vulneración del derecho. Desde luego son conceptos distintos. La amenaza del derecho corresponde o se subsume a esa hipótesis tradicional del periculum in mora. Es que derivado de la tardanza con que se evacua cualquier proceso judicial, existe el peligro de que en el interregno se altere el status quo. Ese es el fundamento tradicional de las medidas cautelares, el periculum in mora. Y ese es el que correspondería a la amenaza del derecho. Pero no siempre el fundamento de la cautela es el periculum in mora, esto es, la citada amenaza. Hay ocasiones en las que lo que precipita el decreto de la cautela ya no es la amenaza, sino la vulneración del derecho. Y cuando es la vulneración del derecho, entonces el fundamento tiene que ser el periculum in damni, el peligro en el daño concreto y no potencial o conjetural. Eso está muy bien. Nadie formula una crítica frente a cuál es el fundamento de las medidas cautelares. La observación para disparar las alarmas es, pero un juez con los elementos de juicio que le lleva al demandante, cuando está iniciando apenas la causa, cuando no se ha bilateralizado la audiencia y no ha escuchado a quien será el opositor, puede colegir que en efecto hay, no digamos la amenaza, pues porque eso es el periculum in mora, sino la vulneración del derecho, y a partir de ahí acceder a decretar la cautela. Porque si el juez colige que lo que está en juego no es la amenaza, sino la vulneración del derecho, mínimo tendría que existir una prueba que así lo acreditara, así fuere sumaria. Y ahí entra a jugar entonces un rol preponderante la práctica de la prueba extraprocesal. Antes de que yo acuda al estrado judicial para formular mi demanda, pido verbi gracia a una inspección judicial como prueba extraprocesal para dejar evidenciado ese daño. Ya no la amenaza, sino la vulneración del derecho producto del daño que ha causado quien luego será mi ulterior demandado. Y cuando ya con base en esas pruebas formulo la demanda, le llevo al juez unos elementos de juicio que le permiten a él concluir que en efecto, prima facie, sí parece que se me dio el derecho, pero no a partir de mi simple afirmación. Pero no he terminado. Oye, a ver, pero esas pruebas constitucionalmente son inválidas, son pruebas sin haber participado en la producción, aquella persona contra las cuales se va a hacer valer. Por tanto, son pruebas que técnicamente no podrían convencerlo de nada al juez. Insisto, siempre que en cautela se hacen valer pruebas que no tienen entidad probatoria alguna, porque no fueron bilateralizadas en su momento. Es todo un engaño, es una hipocresía judicial que estamos teniendo con esto. Esa prueba, si no está controlada por la contraria, no sirve como prueba. Hernando Davis, tu maestro, diría que no tendría validez entre los elementos de validez de la prueba. Y sin embargo, el Código General ha dejado de lado esto y le llevan el apunte. También pasa en mi país, ¿eh?
Bueno, frente a esto, es muy común que yo vaya a un escribano y lo llame, me constate esa pared que tiene humedad. Y la otra parte no está noticiada de lo que estamos haciendo. Después meter en la escritura y guárdensela esa escritura, no sirve absolutamente para nada. No hay constatación si el constatado no está notificado de lo que están haciendo. Y sin embargo, eso es técnica, perdón, eso es técnicamente, constitucionalmente hablando, y sin embargo en la práctica lo estamos viendo. Por eso yo hablo, está muy bien hecha la reflexión. Estamos pervirtiendo la aplicación del derecho por instituciones que no son constitucionales. Visto de la óptica de la garantía de lo que estamos haciendo nosotros dos, los jueces no podrían hacerlo, y lo hacen todos los días. Y lo hacen todos los días. Pero además lo hacen de oficio eso. ¿Será posible que hagan cautelas de oficio los jueces en Colombia? a ver, aquí hay que deslindar las situaciones. En los asuntos de familia no existe la más mínima duda, la norma es diáfana, clarísima, y todos conocemos cómo está concebida esta rama del derecho para proteger, tutelar a esos sujetos que gozan de especial protección del Estado. En los asuntos de familia, el artículo 598, numeral quinto, letra F, dice que el juez puede, de oficio, y no solamente puede, debe, porque ese es el mandato que tiene, debe de oficio decretar cualquier medida cautelar atípica o innominada de carácter personal, hago énfasis en eso, ¿no? De carácter personal, que busque proteger los intereses del niño, niña, adolescente, o de la pareja o de la persona de la tercera edad. Entonces, primera parte de la respuesta, en los asuntos de familia, el juez sí puede decretar de oficio medidas cautelares que tengan la connotación incluso de atípicas o innominadas, siempre y cuando sean de carácter personal. Pero de vuelta a los procesos declarativos de carácter civil, en principio, que quede muy claro eso, en principio un juez civil no puede por sí mismo decir, a mí me parece que en este proceso hay lugar a que yo oficiosamente decrete con base en la letra C del 590 y a título de innominada tal medida. Él no puede hacer eso. Tiene que esperar a que la parte demandante, que es la que de ordinario pide las cautelas, lo invista de esa facultad. Es decir, el demandante, yo, Gabriel Hernández, le pido a mi juez, doctor Alvarado Belloso, que decrete como medida cautelar atípica o innominada la siguiente. Esto es un ejemplo, desde luego. Que mientras se resuelve el proceso, la sociedad demandada no pueda, obligación de no hacer, no pueda alterar su capital social o cambiar su razón, su naturaleza jurídica delimitada, anónima o en comandita o lo que sea. Yo hago eso. En el momento en que yo como parte actora formulo esa solicitud, de inmediato invisto a mi juez para que él, si estima que hay lugar a decretar la medida que yo pedí, lo haga, obviamente, o en su defecto, motu proprio, mi juez va a decretar cualquier otra medida que a su juicio, a juicio del juez, resulte ser la conducente, la idónea para proteger el derecho. A partir de ese momento, doctor Adolfo, es que empieza a desplegarse la oficiosidad del juez en materia de medidas cautelares atípicas, con un ítem de la mayor importancia, y es que una vez decretada por el juez una medida cautelar atípica o innominada, bien sea la que le pidió el demandante o bien sea la que él estimó por sí mismo que era la conducente, puede ese mismo juez en cualquier estado del proceso y las veces que lo estime modificar la medida cautelar, establecer otra. Entonces, en ese sentido es que empieza a advertirse esa oficiosidad del juzgador. Oye, pero eso es monstruoso, porque lo convierte al juez en una superfetación, una mezcla rara de Batman, Robin Hood, no sé, Superman, buen juez Mañó, Sherlock Holmes. ¿Dónde va a parar la imparcialidad de ese juez en esas cosas?
¿No se troca él en verdadero defensor del derecho que estaba defendiendo el abogado de la parte? ¿No levanta él las banderas con su propia teoría del caso, que hace propia la del actor, por ejemplo? A mí me parece que yo estoy azorado con la legislación colombiana, ¿no? Yo tengo para mí, y a ver, vos sabés que yo he sido un amigo, a pesar de la diferencia de edad, de generacional, yo tuve un trato paterno, filial paterno con David Echandía, pero también con otros dos grandes procesalistas colombianos, ¿no? Con Hernando Morales Molina y con Carlos Ramírez Arcila, ¿no? Eso es lo cual yo fui muchos años a Colombia, invitado por ellos. Pero he visto que todas estas cosas han terminado, yo creo que a partir de la Constitución colombiana. No hay una norma que tira por la borda todo el derecho procesal, que es que debe privar siempre el derecho sustancial. No recuerdo cómo es el nombre, la recordarás la norma como dice, ¿no es cierto? Pero una norma específica en la Constitución que a partir de una interpretación recta el proceso está de más. Y eso se han encargado muy bien los procesalistas colombianos de hacerlo, ¿no? Porque cuando convierten al juez en un probador de oficio, cuando mantienen ustedes una legislación claramente incoherente, cuando al juez del proceso penal se le prohíbe probar de oficio, su pena de nulidad, al juez de lo civil se le otorga el deber de probar de oficio, su pena de castigarlo, eso es, por lo menos, es incoherente, ¿no? La gente común no lo puede entender. Si yo tengo un secuestro de una menor, seguido de violación, seguido de muerte, el juez no puede preguntar nada al imputado. Si te he vendido yo 1 kilo de queso y vos no me lo pagaste, el juez se mete en tu casa, revisa tus libros y hace lo que quiere. Hay una incoherencia notable para el hombre de la calle. ¿Cómo lo ves a vos eso? ¿Cómo están los tribunales con esta incoherencia? Pues un abogado de pro que litiga mucho. ¿Cuál es tu impresión tribunalicia de todo esto? Bueno, varias observaciones sobre el particular. La primera es que debe existir en la psique del legislador, si eso es posible, más allá de una figura retórica, el temor de que en efecto este tipo de medidas, estamos hablando de las atípicas o innominadas, sí dejan entredicho la imparcialidad del juzgador. Y tan es así que lo primero que hace es tenderle de inmediato un salvavidas al juez diciéndole, pero su decisión no implica prejuzgamiento. Como si a partir de un simple enunciado del lenguaje pudiera trastocarse lo que es la realidad. ¿Cómo no va a implicar prejuzgamiento el hecho de que, y retomo lo que estaba diciendo en una intervención anterior, el hecho de que para que el juez pueda decretar la típica o innominada, tenga que verificar la legitimación o el interés de las partes, la amenaza o vulneración del derecho y además la apariencia de buen derecho? Es decir, hacer semejante examen tan profundo para decidir si hay lugar o no a decretar una medida cautelar, dejan entredicho la labor de adelantamiento del fallo. Claro que hubo un prejuzgamiento. Entonces el legislador lo sabe y por eso le dice al juez, no, pero usted descargue su conciencia, que yo legislador le doy patente de curso diciéndole que eso no implica prejuzgamiento. Primera observación. Segunda observación. Claro, nuestra Constitución consagra la prevalencia del derecho sustancial, pero es que la prevalencia del derecho sustancial no implica entonces hacer mutis por el foro de las disposiciones de estirpe procesal, porque la Constitución, así como consagra la prevalencia del derecho sustancial, también consagra como integrante del debido proceso la garantía de que nuestra causa nos la ventile un juez absolutamente imparcial y prodigándonos la igualdad de trato jurídico. Claro que aquí con la igualdad de trato jurídico, como usted lo conoce muy bien, doctor, tenemos otro pie de página, y es que el artículo 4 de nuestro Código General del Proceso dice que el juez tiene el deber de procurar la igualdad real de las partes.
Antes, en el antiguo estatuto, en el anterior estatuto procesal civil, se hablaba del deber jurídico. Aquí es De la igualdad jurídica, ahora la igualdad real. De la igualdad jurídica, como un deber del juez, que debe él, ¿cierto?, buscar. Aquí no, aquí es la igualdad real o material, con lo cual desde luego puso al juez a hacer acciones afirmativas en un escenario que no es el propicio para eso, como es el del proceso. Y por el contrario, a que por esa vía se termine desdibujando entonces lo que es la separación de poderes en un sistema como el republicano. Oye, Gabriel, pero eso es una pura petición de principios, porque, a ver, si el juicio laboral, el actor empresario antes, después del proceso. El obrero es obrero antes, durante y después del proceso. ¿Cómo nos va a igualar jurídicamente, realmente a uno con el otro? ¿Que va a tomar partido por el obrero? ¿Va a tomar partido por el otro? Cuando el juez toma partido, dejó de ser neutral. Cuando el juez miró con cariño a una de las partes, miró con descariño y destrató a la otra se quedó sin juez. Es obvio lo que estoy diciendo, pero de total obviedad. ¿Cómo no se ve en Colombia eso? Pero doctor Adolfo, es que si resulta que usted fuera un juez de la República aquí en Colombia y se encuentra con disposiciones legales como las que vengo comentando y con criterios jurisprudenciales como el consignado por nuestra Corte Constitucional, en una de cuyas sentencias, repetida múltiples veces más, dice literalmente que el juez debe parcializarse en favor de la verdad, pues simplemente lo que hace es enlazar una cosa con otra y decir, de un lado, yo debo procurar la igualdad real o material de las partes, haciendo para el efecto uso de los poderes que me otorga este código. Y del otro, debo parcializarme en favor de la verdad, porque ese es el criterio que el máximo órgano de cierre en la jurisdicción constitucional, es decir, la Corte Constitucional, nos ha irradiado y prodigado a todos quienes administramos justicia. Luego con ese, y además tengo una norma que me dice que si yo decreto una medida cautelar innominada, no estoy prejuzgando, pues entonces simple y llanamente no tenemos cargos de conciencia y lo que hay que hablar es un desarrollo de esos mandatos. Oye, Parcializarse Gabriel, en favor de la verdad. esa frase del juez Luis Ernesto Vargas Silva, ¿no? Que por lo menos, con todo respeto para él, está por lo menos reñida con la Constitución. Porque si él se parcializa a favor de la verdad, tiene que adjudicar a la verdad a una de las partes. Con lo cual, al decir que la verdad está en una cabeza y no en la otra, automáticamente se parcializó a favor de una de las partes y en contra de la otra, ¿no? A mí me parece, dicho con todo respeto esto, ¿no? que la afirmación es un dislate. Los jueces no se parcializan en nadie, son neutrales ni unos ni otros. Porque el juez que le está siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que tanto daño le ha hecho a la juridicidad colombiana, se olvida de leer la Constitución, que está hablando del debido proceso con una muy buena construcción de los constitucionalistas acerca del valor del sintagma. Tenés razón, ¿no? Pero me parece que hay que leer la letra chica también, y la letra grande también, ¿eh? Leemos la letra chica del fallo de la Corte, y no vemos la letra grande de la Constitución, que está diciendo con luces fosforescentes y fuegos artificiales, debido proceso. Ahora, estas observaciones no son desde luego una crítica a la persona del juez, porque el juez es un funcionario público y está sujeto a la Constitución y a la ley. Y si se encuentra con que la ley tiene ese tipo de mandatos, pues en principio lo que tiene que hacer es acatarlos. De lo contrario, todo el tiempo estaría siendo objeto de denuncias disciplinarias y de denuncias penales por prevaricar. Yo disiento contigo. A ver, si la ley dice una cosa que está en contra de lo que dice la Constitución, en un país que sigue la pirámide keynesiana, tiene que aplicarla a la ley. Porque si la ley dice que el juez tiene que parcializarse a favor de alguien y la Constitución le dice que no, me parece que tiene que inaplicarla a la ley. Por la vía que fuere. Pero ese es el tema en América Latina. Los jueces aplican las leyes y no la Constitución. Ese es el tema.
Ese es el tema de la Corte Constitucional colombiana, que, insisto, tanto daño le ha hecho a la civilidad en América Latina. Bueno, no solo a la colombiana, a la peruana. Las Cortes Constitucionales en sí han hecho decaer el derecho en América Latina, ¿no? Oye, yo tengo la impresión, y empezamos a terminar esta charla, de que la abogacía seria colombiana no está de acuerdo con todo esto. Porque, ¿para qué te preparás vos como abogado? ¿Para qué estudiás? ¿Para qué haces posgrado? ¿Para qué te esmerás en hacer una buena demanda si al final las que el juez le salva las papas al fuego del chiquilincito Ignaro recién recibido porque le tuvo piedad con el cuento de la igualdad real? Es decir, cuando el juez hace eso, lo que hace es igualar para abajo, Gabriel. Entonces vos haces mal en prepararte. Cuanto más chabacana sea tu, chapucera sea tu demanda, más te va a ayudar el juez, convencido de tu ignorancia y de tu endeblez. Doctor Adolfo, este tipo de medidas tienen el germen de su propia destrucción, porque a la postre van a ir minando la legitimidad del sistema. En la línea de pensamiento que usted acaba de indicar, sí, ¿para qué la preparación del abogado si este sistema judicial que tenemos ha depositado su confianza estrictamente en la persona del juez? Y en ese contexto, las partes no somos más que meras abstracciones, prescindibles en función de un proyecto de mayor calado, como es la de que el juez imponga su particular concepto de justicia. El juez es ese héroe. Bertolt Brecht tiene una obra que se llama Vida de Galileo y dice: pobres de las sociedades que necesiten de héroes, porque significa que en esa sociedad la gente no hace lo cotidiano, lo que le corresponde, y entonces tienen que acudir a esos mesías políticos, mesías religiosos, pero también mesías judiciales. Nuestro ordenamiento está en esa línea de pensamiento y no se ha percatado de que más tarde o más temprano se va a ir, como dije, minando la legitimidad del sistema. Porque la razón por la que nosotros acudimos a los jueces para que nos tramiten un proceso y nos resuelvan una situación conflictiva es porque partimos de la base de que lo van a hacer respetando la imparcialidad. Pero eso no está sucediendo. Y se busca entonces la tutela judicial efectiva, la verdad real o material, la igualdad real o material de las partes, transfiriéndole toda esa serie de prerrogativas al juez. ¿Para qué estudiar, como lo dice usted? ¿Para qué prepararse y profundizar en los temas? Si yo no sé hacer una demanda, el juez me la inadmite y me dice dónde están los errores. Si yo no sé contestar la demanda, al juez le corresponde ponerse con lupa a mirar dónde hay hechos constitutivos de excepciones que yo he debido alegar pero que no lo hice, y a él sí le corresponde hacerlo. Si yo no sé formular una impugnación contra una providencia, es decir, si la ataco por un recurso que no es el idóneo, el juez debe tramitarme la impugnación y reformular, readecuar el recurso como si hubiera sido interpuesto conforme al que correspondía de acuerdo con la ley. Si yo no pido pruebas encaminadas a demostrar la veracidad de mis acertos, bien sea de las pretensiones o de las excepciones, el juez me las tiene que decretar de manera oficiosa. Y como si fuera poco, yo pido entonces la cautela que se me ocurra, que queda comprendida dentro de ese universo inagotable de lo que es innominado, y de pronto no falta el juez, y de hecho es muy recurrente, que me compre la tesis y me decrete esa cautela, que de cautela no tiene nada porque es un auténtico anticipo judicial del fallo. Logré lo que quería por ese mecanismo. Pero aún si la cautela que yo solicito no tiene acogida en el juez, él por sí mismo, y en ese acto de absoluta comprensión intelectual donde sabe incluso más de lo que yo mismo quiero, me decreta la que a su juicio es la que le parece adecuada. Entonces eso va a producir un efecto, y es deslegitima el sistema. No nos están dando la igualdad de trato jurídico que esperaríamos todos. Y si el juez además debe parcializarse en favor de la verdad, pues
¿qué garantía tenemos entonces de que cuando resuelvan el fallo, cuando resuelvan el asunto y emitan el respectivo fallo, se va a hacer o será producto de una decisión que hubiere respetado las mencionadas garantías? Esto a la postre deslegitima, doctor. Por eso cada vez cojan más fuerza otros mecanismos de solución de conflictos, donde se evita a toda costa acudir a los estrados judiciales. Oye, Gabriel, yo no soy un hombre políticamente correcto y ya tengo edad para decir las cosas que tengo que decir, ¿no? Oye, no es que se va a deslegitimar, ya está deslegitimado. Insisto, cuando hablas, vos sos un abogado serio, ¿no? Pero no podés hablarlo, pero yo sí. Cuando yo hablo con abogados más viejos que vos, que han litigado muchos años con la justicia colombiana seria y litigan ahora, están desesperados, o están como yo. El año pasado, después de tantos años de bregar en los tribunales, he cancelado mi matrícula abogadil. La matrícula acá la lleva el Colegio de Abogados, no la lleva la Corte Suprema de Justicia. Y cuando fui al colegio a cancelarla, hay que firmar un formulario diciendo por qué se cancela. Y hay que llenarlo si tiene que llenarlo. Entonces yo puse por hartazgo. Me voy porque estoy harto de este sistema, porque hemos llegado al tan temido gobierno de los jueces. Oye, no es nuevo esto. Esto se habló en Francia. Es una de las concausas de la Revolución Francesa del mantenimiento, de la invención del recurso de casación, por ejemplo. Oye, estamos en pleno gobierno de los jueces. Alguna vez algún colombiano ilustre de los que están en el Instituto Colombiano ahora me dijo: lo que pasa es que usted no tiene confianza en los jueces. ¿Por qué tengo que tenerla? Dije yo. Yo no concurrí al nombramiento del juez, no sé quién es, de dónde salió, qué piensa, qué leche mamó, no sé. ¿Cuál es su ideología? ¿Cuáles son sus gustos, sus prejuicios? ¿Por qué debo tener confianza en el juez yo? Yo tengo confianza si a mí la ley me garantiza que ese señor va a ser imparcial conmigo. Pero imparcial independiente, como vos sabés que son las tres palabrejas que ponemos dentro de la palabra imparcial, ¿no? Pues yo tengo una pena muy grande por Colombia, como la tengo por mi país y por Perú. Soy asiduo visitante de una página que se llama Legis Perú. Te invito a verla. Todos los días hay 20 o 30 juicios. Y me entretengo viendo las peleas absurdas que hacen los jueces contra los abogados. Porque fueron con corbata, porque fueron sin corbata, porque leyeron el artículo, porque no lo leyeron, porque se pararon, porque no saludaron. Es una cosa terrible. Hay dos derechos procesales, los abogados y los jueces. Allá en Colombia me lo han contado, abogados viejos. En Perú lo estoy viendo, te invito a verlo. Todos los días hay un programa de eso donde al juez le reclama al abogado alguna cosa. Y eso le hace muy mal a la República, ¿no? Le hace mucho daño a la República porque no hay separación de poderes, porque el gobierno de los jueces es el gobierno de los que más poder tienen. Si el juez es mi último bastión de libertad, es la garantía de mi libertad. Yo en el proceso colombiano, hacer un proceso a mi favor está en mi contra para que los jueces se entretengan haciendo procedimientos y yo puedo ser el objeto y no el sujeto principal del proceso. Me parece que algo huele a podrido en Dinamarca, como diría Shakespeare, ¿no? Vos sos litigante y yo me conduelo de tu situación, ¿eh? No digas nada de esto, pero no es fácil litigar en Colombia. Dentro de poco no será fácil litigar en mi país, donde no tengo ese terrible Código General de Proceso, pero estamos cerca de hacerlo. Te dejo tu pensamiento final, antes de despedirnos. Pues que no se trata, desde mi perspectiva, de lanzar una diatriba contra la persona de los jueces, además porque mal podría hacerlo, teniendo en cuenta, doctor, como usted lo hizo muy generosamente en mi presentación, el hecho de que yo soy árbitro y en consecuencia funjo como juez cuando tramito procesos de esta naturaleza. Y que además la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia me ha honrado durante muchos años, designándome como juez para
distintos periodos. Entonces, no es una empresa que yo tengo en contra de quienes nos administran justicia, por supuesto que no. Al contrario, si se me presenta a mí cualquier mínimo conflicto, en lo primero que pienso acerca de quién me lo va a dirimir es en los jueces de la República. Pero, como usted bien lo anotaba, uno tiene confianza en la persona de los jueces, en tanto parte de la base de que ellos le van a tramitar a uno su respectiva causa, respetando esas carísimas, pero además, diríamos casi que ya elementales garantías de imparcialidad y de igualdad, sin tomar partido por una tesis u otra antes de que llegue el momento de hacerlo, esto es, antes de emitir el fallo correspondiente. Y respetando además, ya circunscrito a las medidas cautelares, el proyecto productivo del sujeto procesal que tuvo el infortunio de tener que ventilar su causa ante un proceso, ante un juez. Es decir, no doblegándolo por vía de medidas cautelares atípicas o innominadas, como infortunadamente sucede cuando algunos de nuestros administradores de justicia, porque también ni me ha faltado, hay personas que son sumamente responsables, sin medir sus consecuencias, adoptan cautelas que de entrada doblegan al sujeto que ha de padecerlas y que, como lo indiqué hace un momento, culminan de inmediato su proyecto productivo. Y lo cito de ejemplo en el texto, una multinacional automotriz formula una demanda en contra de un empresario colombiano. Perdón, ahí cometí un error. Un empresario colombiano formula una demanda en contra de la multinacional automotriz porque la multinacional automotriz quiere terminar el contrato que tenía de distribución y concesión de sus vehículos. Y el empresario como demandante solicita, como medida cautelar atípica o innominada, que mientras se tramita el proceso, ninguna persona o entidad distinta a él y a su empresa pueda vender, comercializar, reparar vehículos de esa marca que estaba en discusión. El resultado fue cuando, por ejemplo, todo el parque automotor de taxis en Colombia está, si no todo el 90%, está integrado por vehículos de esa marca. Ni qué decir de los vehículos particulares. El resultado de esa decisión, ¿cuál fue? Pues que la multinacional se vio forzada de inmediato a conciliar con el demandante. Entonces, esto para cerrar. Si una parte con ese músculo financiero tan grande como es el de una compañía de estas, se vio forzada vía medida cautelar atípica a negociar con su opositor, ¿qué podemos esperar entonces las personas naturales que ni de lejos podemos darnos el lujo de enfrentar esas mismas circunstancias? Ante la medida cautelar que nos solicitan, de inmediato le decimos, que nos decretan, de inmediato le decimos al demandante dónde quiere que le firme y se acaba el proceso. Porque esa cautela innominada o atípica, ejercida con responsabilidad, con mesura y de manera excepcional, cumple unos loables propósitos. Pero cuando se extiende de manera generalizada, irreflexiva y sin medir las consecuencias que de ella se deriven, pues lo que se hace es menoscabar las garantías tantas veces indicadas. Eso básicamente era lo que quería culminar. Muchas gracias. Oiga, muy buen final, ¿eh? Es una cosa para pensarla, para que todos pensemos en esto que estamos haciendo, porque es una reflexión sensata y además congrua con la Constitución. Gabriel, te agradezco muchísimo el tiempo que nos obsequiaste. Estoy feliz de haberte llamado y deseoso de leer el libro, para que todas estas cosas se hagan en cada una de las medidas que lo has hecho, ¿no? Gabriel, un abrazo fuerte, con todo mi afecto como siempre. Hasta pronto y hasta siempre. Gracias por todo. Muchas gracias, doctor Adolfo, por la invitación. Muy gentil. Gracias. Hasta pronto.